Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, bien hallados todos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí para saludar la aparición del libro Historia de Chinchilla del siglo X al siglo XX, o del X al XX, de Aurelio Pretel Marín, publicado por la editorial Altabán. Estoy seguro de que vais a permitirme que os tutee, estoy seguro que conocéis de sobra al autor y que precisamente porque lo conocéis habéis venido a escucharle en esta tarde de resaca de feria. Se me oye bien, ¿no? Sí. Sin embargo, mi obligación como presentador es recordar algunas cosas. Por ejemplo, que Aurelio Pretel Marín nació en Albacete en el año 1950, que ha sido profesor de enseñanza media muchos años en el Instituto Andrés de Vandelvira. También ha sido profesor universitario en la Universidad de Educación a Distancia y en la Facultad de Humanidades. En todos esos sitios ha sido profesor de historia y lo ha sido durante casi 40 años. Eso si nos ceñimos a lo oficial, porque si nos salimos de lo oficial, yo creo que puede perfectamente rebasar los 50 años, porque aparte están las clases que da, los cursos, conferencias, y estas clases que da de aquí te pillo, aquí te mato en la calle. Entonces, sí, lo digo porque yo, por ejemplo, no he sido alumno directo suyo, pero sin embargo puedo considerarme alumno espontáneo, porque hace mucho tiempo que nos conocemos y ya hemos compartido muchas de esas clases, muchas de esas lecciones. La biografía de Aurelio es inabarcable, como lo es también el tema del libro que hoy nos reúne. Solo podemos acercarnos un poco con algunas pinceladas para no gastar el tiempo que vamos a dedicarle al libro que va a dedicarle a Aurelio cuando ya se le ha reiniciado el ordenador, que es el miedo que teníamos. Es importante también, de todos modos, recordar que Aurelio es uno de los fundadores del Instituto de Estudios Albacetenses, que estuvo 9 años como director de esta entidad y que además luego fue hasta 2006 fue presidente de su sección de Historia. También conviene recordar que Aurelio Pretel es doctor en Historia y que es miembro de la Real Academia de la Historia desde el año olímpico de 1992. La biografía de Aurelio es la historia de una pasión por la historia. En cuanto te lo encuentras, ya decía, te está transmitiendo ya sus últimas averiguaciones y lo hace con encendido entusiasmo, y como el entusiasmo es contagioso, terminas entusiasmándote tú también. Hace unos meses me lo encontré en la puerta del Instituto Bachiller Sabuco y me dijo que iba a publicar la continuación del libro de Chinchilla Medieval. Es este el libro que... Chinchilla Medieval, que ya veis su grosor, y si lo habéis leído o si al menos lo habéis ojeado, sabréis que las notas a pie de página abarcan casi más que las cajas de texto, que además están con letra apretada y con densa información, ¿verdad? Entonces, en nuestro encuentro en la calle le pregunté a Aurelio que hasta dónde había llegado en esa continuación de Chinchilla Medieval, y me quedé pasmado cuando me dijo que hasta nuestros días. Me quedé pasmado porque, claro, si el mundo medieval abarca esto, los 10 siglos que van desde entonces hasta acá, me costaba hacerme una idea. Pero algo me notó Aurelio, porque me dijo, tranquilo, que no he añadido notas a pie de página. Y el libro que hoy... También hay que decir otra cosa, y es que la misma pasión que gasta Aurelio para investigar, la desarrolla luego a la hora de plasmarla en sus artículos y en sus libros. Escribe con una facilidad imparable. Escribe como piensa. Yo diría que casi al dictado de una memoria, yo diría, virtuosa y además muy entrenada. Se nota eso cuando se le lee en el ritmo de la prosa, que va añadiendo derivaciones y meandros que solo pueden haber brotado sobre la marcha y que se acercan mucho a la conversación. Su amigo, que está aquí presente, Luis Guillermo García Sabuco, me ha comentado alguna vez con admiración que Aurelio es capaz de leer, esto es hablar de paleografía, ¿no?, los textos del siglo XVI con la misma facilidad con que se leyera la prensa.
el periódico, y que además siempre va hasta el fondo de lo que investiga. Y es lo que le ha pasado con Chinchilla, ¿no? Empezó hablando cumpliendo con su obligación como medievalista, que era escribir la historia de una zona importante de la provincia de Albacete desde su especialidad, abarcándola a fondo, pero luego no se paró y siguió recuperando material y ya no ha soltado la presa. Incluso ha abarcado también a personajes que estaban relacionados, como el infante don Juan Manuel, el señor de la llanura, sobre el que ha escrito artículos y libros, y del que luego ha llegado a fabular una novela más que digna, que se llama La flor de Jaramago. Bueno, en la temporada que estuve al servicio político de Chinchilla, tuve ocasión varias veces de comprobar ese afán de servicio de Aurelio. Por ejemplo, una vez que lo llamamos porque teníamos duda de si había que salvar un pozo que había y un huerto cercano, y fue a hablar con él, y antes de colgar el teléfono ya estaba en el lugar de los hechos haciendo averiguaciones. Hay que decir que aquella tarde fue gloriosa, pero también estuvo con nosotros Rubí Sanz Gamo, y llovía de una manera copiosa, de lo cual seguramente el único que se dio cuenta fui yo. Otro día le pedí que nos hablara del castillo y de Chinchilla, y se presentó y además nos habló con una generosidad maravillosa. Todo esto no lo hacía evidentemente por mí, aunque tenemos una mutua simpatía. Tampoco lo hacía porque entonces yo estuviera de alcalde, porque yo creo que Aurelio tiene un sentido religioso de su misión con la historia, y entonces él necesita pues cumplir y dejar en todo lo que tiene que ver con su labor, pues bueno, ya sabemos que es modesto, va a decir que no y tal, pero está ahí la cosa, ¿no? Ese afán fue el que le impulsó a seguir con la investigación del libro que hoy nos trae, porque en un primer momento rechazó la idea, porque claro, él había estudiado la historia medieval, pero pensaba que de la historia moderna y contemporánea iban a faltarle datos, y dijo que no, pero luego Aurelio le pinchas y ya no lo paras. Y luego pues ha seguido y ha sacado este libro. Por cierto, que esto es importante decirlo, hay que decir dos cosas que no he dicho. Una es que estamos en la biblioteca pública, y hay que agradecer que la biblioteca pública nos acoja, nos reúna y nos tenga también acomodados y con tantos elementos tecnológicos y tal que nos permiten. Eso no lo he dicho antes, y debería haber sido lo primero que dijera. Y otra cosa que hay que decir es que el instigador del libro pues ha sido y fue Ángel Collado, de Librería Popular, que yo creo que es una figura indispensable en la cultura de Albacete, pues desde el último cuarto del siglo XX hasta lo que llevamos del siglo XXI. Si alguien quiere escribir una historia de la cultura en Albacete en ese periodo, tiene que hablar con él, o tiene que contar con él, tanto como instigador, en este caso, de la historia, como urdidor de otras muchas historias, casi siempre, como hoy, quedando un poco entre bambalinas, ¿no? Detrás, que no se le vea, pero ahí está su presencia. Yo creo que es muy importante hacerlo constar. De hecho, hoy no solo es instigador, sino que también es editor, porque la editorial Altabán, bueno, detrás está Luis, su hermano, pero está también Ángel Collado de Librería Popular. Bueno, como decía, Aurelio se enfrascó en la escritura de este libro. Él dice que de la manera como montan su nido ciertas aves, cogiendo una brizna de aquí, una rama de allá, y dice, esto es curioso, añadiendo muchas plumas propias que además lo protegen contra las infecciones, dice. Sí. Bueno, el prólogo enumera todos los documentos que ha ido explicando. Esto ya le va a corresponder al decirlo, pone en su sitio lo que desentona, la manera aureliana de poner en su sitio lo que desentona, y él mismo nos advierte que el resultado final no es una historia completa, si es que alguna vez lo es, sino que van a faltar datos y espera que no sobren, dice entre comillas, es la manera que tiene de ponerse la tirita. Lo he escrito, dice, para que los vecinos de Chinchilla no tengan que esperar a que los especialistas de cada etapa histórica desbrocen el terreno. Bueno,
Aquí algunos vecinos de Chinchilla ya han dejado caer que prefieren no saber tanto, pero bueno, esto es así, ¿qué se le va a hacer? Nos hemos ido del tema, volvamos al libro, vamos a dejar que Aurelio Pretel nos desbroce lo que ha desentrañado para que los chinchillanos y para que el resto del mundo sepamos lo que ha pasado en estos 10 siglos de historia de Chinchilla. Gracias, maestro, por este libro. ¿Vale? Bueno, esto es el bolsillo. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a Arturo por esas palabras que, en fin, aunque los elogios van casi de serie con el género literario de la presentación, pero creo que se ha pasado un rato ampliamente de elogios. Gracias también a Juan Manuel y a la Biblioteca Pública del Estado de Albacete por haber prestado este magnífico lugar para la presentación del libro, y gracias obviamente pues a Ángel Collado, a Quique muy especialmente también, que se ha preocupado mucho de la presentación del libro, y a la Librería Popular y Altabán, que obviamente son una empresa privada que se dirige pues a hacer su negocio, pero al mismo tiempo cumple una función de cultura pública, de servicio público, verdaderamente destacable cuando tantos organismos oficiales y de servicio público parece que se ponen al servicio de intereses privados. Entonces, gracias a todos y sin más preámbulos, empiezo rápido a darles una visión breve, bueno, breve no va a ser, una visión, digamos, caleidoscópica, muy apretada, como lo es también el mismo libro, pero para que más o menos puedan ver lo que pueden encontrar, una parte de lo que pueden encontrar el que se atreva a meterse en el libro. Y vamos allá. En primer lugar, el libro empieza, como es natural, pues remontándose a los orígenes romanos. No me meto con Hércules Líbico, que se supone que es el fundador de Chinchilla y otros 2.500 pueblos en España, sino que intento pues desvelar la realidad histórica de Chinchilla, que está en esta misteriosa Saltigui de época romana, que aparece en los vasos de Vicarello, que aparece en la tábula peutingeriana, como esta que tenemos aquí abajo, como un nudo de caminos. Ahí lo tienen, no sé si se ve, no se ve, vaya. Bueno, aquí a la derecha aparece en un nudo de caminos entre Puteis, o sea, en la carretera, la vía que viene de Toletum y de la que viene de Cartago Espartaria, de Cartagena. Y ahí, a la derecha del todo, verán ustedes que pone Saltigui. ¿Qué es Saltigui? No lo sabemos. Yo por lo menos no sé si era una ciudad medianamente importante, si era una parada fonda en el camino. Y desde luego lo que sí voy teniendo cada vez más claro es que no estaba en Chinchilla, en el mismo lugar de Chinchilla, porque allí primero no quedan restos romanos y en segundo lugar no hay agua, y donde no hay agua es muy difícil que haya una población importante. Los únicos restos de agua que hay están en los alrededores de Chinchilla, o bien aquí en el que ven arriba, el Pilar Dulce, con su brocal de pozo mordido del roce de las sogas, que está en la parte baja de Chinchilla, no arriba, y en el Pozo de la Peña, donde incluso hay pues unas termas romanas, como pueden ver aquí abajo, un hipocaustum de época romana. Después sigo por la Chinchilla Omeya. Chinchilla empieza a figurar en la documentación a partir del 928, que se conquista por parte de Abderramán III, como un castillo de altura, un Huns o Hisn, castillo de altura donde se encastillan las aristocracias visigodas y que es conquistado por Abderramán III al mismo tiempo que el castillo de San Vitre, que es el de las Peñas de San Pedro, y que es la metrópoli de una serie de aldeas alrededor, generalmente son granjas fundadas por Abderramán III o por Al-Hakem, su hijo, y de las cuales pues se ha conservado, ahora se está rescatando algunas. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha la mezquita de una de ellas, en el Villar de la Granja. Abajo he puesto
voy muy rápido, he puesto el nombre de Chinchilla, que aparece ahí en el centro, debajo de la media luna, Chinchala o Gingala, que verán ustedes, y está entre Segura, Cunca o Cuenca, con K, y Guadalajara, o sea, Guadalajara. Es decir, es una ciudad medianamente importante, pero que va a entrar en decadencia muy poco tiempo después. Es una ciudad que las fuentes árabes, especialmente al-Idrisí, pues presentan rodeada de huertos y jardines, dice Basatín Wahisiar, es decir, huertas, jardines, que son las mismas que luego aparecen en el primer sello cristiano de Chinchilla, que es el de 1382, donde aparecen una ciudad amurallada con un alcázar y con jardines debajo. A continuación entro ya a hablar de la Chinchilla decadente del periodo almorávide o almohade, donde prácticamente Chinchilla ha perdido gran parte de su función, no toda, porque sigue siendo una ciudad, una fortaleza importante, una madina, una ciudad con muralla y mezquitas, y lo que ocurre es que no aparece prácticamente la misma Chinchilla, aparece siempre el campo de Chinchilla, el campo de Cincilla, por donde pasa el Cid Campeador y Alfonso VI en 1089, o aparece, por ejemplo, el campo de Al-Lush, que es el lugar de la batalla donde muere el rey Zafadollah, la última esperanza del Islam español, o de Al-Lusha, donde para el califa Abu Yaqub Yusuf, el califa almohade, en su expedición contra Huete. El problema es que de la Chinchilla islámica ha quedado muy poquita cosa, si es que queda algo. Han quedado algunos restos de muralla en la zona de la Puerta de Albacete, alguna almena que tiene pinta de almohade, y puede ser almohade, pero como el problema es que en la época cristiana se sigue construyendo con las mismas técnicas que en la época musulmana, pues tampoco podemos asegurarlo. Y quedan estos baños, los baños de aquí abajo, unos baños árabes de Chinchilla, que, bueno, pues yo diría que son el único punto seguro que es de época musulmana, y que son unos baños pues bastante pobretones, como lógico por la etapa decadente que Chinchilla vivía en época almohade. La conquista cristiana en 1242, la Orden de Santiago se apodera de Chinchilla después de haber tomado Albacete, después de haber tomado La Roda, toman Chinchilla y es entregada inicialmente a la Orden de Santiago, pero inmediatamente pasa el rey, el príncipe Alfonso, que posteriormente será rey, Alfonso X el Sabio, la recoge y potenciará su poblamiento, dándole privilegios y protegiéndola frente a otros poderes feudales del entorno. Durante todo su reinado, que como ustedes saben, pues fue un reinado que empezó con cierto esplendor, pero que acabó en un desastre, en una guerra civil entre el rey y su hijo, que lo quiso relegar a la condición de emérito, y el rey pues no aceptó muy bien y se alió con los moros contra su hijo, y esto trajo una guerra de la cual salió curiosamente el primer dominio señorial, que es el dominio de la familia Manuel, del infante don Manuel. Ahí tiene su escudo, que hace a Chinchilla integrarse en el gran señorío de Villena. Primero será, ahí lo tienen arriba, bueno, en color beige, primero será un apéndice al norte del señorío de Villena, que cubría todo el resto de la mancha azul y verde, y más tarde, cuando el señorío de Villena pierde la parte alicantina del territorio, pues Chinchilla, en cambio, queda como centro del señorío de Villena y como parte fundamental, ahí la tienen en el centro, porque se añade al señorío de Villena el mayorazgo de Alarcón, el territorio de Alarcón, con lo cual Chinchilla pasa a ser, digamos, el eje del señorío de Villena, con sus aldeas, evidentemente. Y además, esto es que no le funciona ¿o sí? Lo estoy viendo aquí en el este. Ajá, ahí lo tienen. Además, ya bajo don Juan Manuel, el hijo del infante don Manuel, pues se repoblará, será 100 años después de conquistada, será cuando se repueble todo este territorio, se empiezan a crear nuevas aldeas y se crean unas ferias que primero se establecen en Albacete y luego, cuando Albacete es arrasada por los moros, vuelve o pasa a ser de Chinchilla, y será uno más de los motivos de enfrentamiento de Chinchilla y Albacete durante todo este periodo. Por supuesto, don Juan Manuel se preocupa también de obras de regadío, de repoblar Albacete, de crear Albacete, Chinchilla, Alpera, Almansa, crear canales y acequias. Ahí tienen las de Alpera, por ejemplo. La acequia de Alpera, que todavía subsiste hoy en día y que es una creación de don Juan Manuel mediante un acuerdo entre Chinchilla y Almansa, o de construir castillos, como por ejemplo el castillo de Alpera, o mejorar el castillo de Higueruela o el propio castillo de Chinchilla.
Luego, además, don Juan Manuel otorga a Chinchilla el fuero de las leyes que entrega el gobierno de Chinchilla no a la aristocracia militar, sino a los más ricos de los vecinos, que al mismo tiempo tienen que tener capacidad económica suficiente para comprar caballos, con lo cual, a partir de este momento, se inicia un concejo distinto al del fuero de Cuenca, que será el que perviva prácticamente el resto de la Baja Edad Media. Y hasta aquí hemos llegado, porque esto no fue... Aprieta un momento y entonces tarda unos segundos en Ajá, cargarse vale. Menos mal que hay gente lista. A la muerte de don Juan Manuel y de su heredero, de don Fernando Manuel, pues se produce una enorme crisis con guerras, con pestes, calamidades, que prácticamente borra la obra de don Manuel, y el señorío de Villena viene a caer en manos del primer marqués de Villena, el marqués don Alfonso de Aragón, un aventurero extranjero, que será el que de alguna manera acabe fomentando la obra de don Manuel, por razones totalmente distintas. Incluso adopta en su escudo de armas, que lo tienen ahí abajo, adopta las armas de los Manuel junto a los de su propia familia aragonesa, pero se enfrenta con sus propios vasallos y se enfrenta con el rey, y como consecuencia pues tiene que vender prácticamente todos los derechos y muchas aldeas. Por ejemplo, en 1375 vende una parte del término y vende la independencia de Albacete, cosa que Chinchilla no le va a perdonar nunca. A continuación, se enfrenta con el rey, con Enrique III el Doliente, y Chinchilla será la primera población que se subleve contra el marqués don Alfonso de Aragón y a favor del rey. El rey le promete el oro y el moro y al final no cumple, como suele hacer la monarquía. Al final no cumple con sus promesas, y cuando Chinchilla vuelve a protestar, pues el rey, ni más ni menos que coge a dos de los protestones, que además le habían ayudado al rey anteriormente, los ahorca en la plaza y le monta 60 horcas y dice que los ciudadanos que no estén conformes pueden ir desfilando. A partir de entonces la monarquía autoritaria se implanta totalmente, lo cual tuvo sus efectos positivos, porque hay una etapa de esplendor económico, se crea la hermandad para reprimir el bandolerismo, y hay una etapa que empieza a finales del siglo XIV y que va a provocar un cierto esplendor, coincidiendo también con la desaparición, no sabemos en qué momento exacto, de la aljama judía. Don Juan Manuel había mantenido una aljama de judíos importante en Chinchilla, y van a desaparecer de la noche a la mañana, y vamos a empezar a encontrar negociantes, comerciantes cristianos, en apariencia cristianos, aunque muchos de ellos pues seguramente son descendientes de judíos. Lo curioso del caso es que muchos de estos luego se van a hacer los, patriarcas de las dinastías que van a pasar por nobles en Chinchilla mucho tiempo después. En este periodo de principios del siglo XV se producen algunos fenómenos muy interesantes. En primer lugar, la aparición de una nueva iglesia, una nueva parroquia. Claro, el aumento de población cristiana exige una nueva parroquia. Había una sola parroquia, que era la parroquia de arriba, la de San Salvador, lo que actualmente se llama San Julián, y se crea una nueva parroquia que es la de abajo, la de Santa María, y se une en 1419 se une con la de San Salvador, formando un solo templo que se llama Santa María y El Salvador, no del Salvador, sino Santa María y El Salvador. ¿Por qué? Porque se dice que hay demasiada gente para una sola parroquia, para un solo templo. Son dos templos que forman una sola parroquia. Yo sospecho, aunque por supuesto no lo puedo confirmar absolutamente, sospecho que la iglesia de abajo, la de Santa María, en principio tuvo que ser posiblemente una sinagoga judía que pasó a ser templo cristiano por conversión de la aljama. De hecho, hay unos aljibes, están ahí a la izquierda, que podían ser perfectamente un mikveh, es decir, un baño ritual judío, de los que encontramos ahora mismo en casi todas las sinagogas. Ahora mismo están apareciendo por toda España, y posiblemente esté fuera. Y tenemos un detalle aquí en la torre, en la torre de la iglesia. La torre de la iglesia está forrada de piedra después, pero deja asomar a través de una ventana ciega un escudo que creo que es el del obispo Pedrosa, que es el mismo obispo que preside la extinción de las aljamas judías, el que pone en funcionamiento la Catedral de Murcia y el que protege a los judíos para evitar que sean exterminados
a cambio, lógicamente, de su conversión. Durante este tiempo también muere Enrique III, sucede su hija, la infanta doña María, la duquesa María de Castilla, que pasa a ser duquesa de Villena, y en este periodo pues, tenemos la famosa sentencia del obispo don Pablo, que por fin, después de mucho tiempo, consigue un arreglo con Albacete sobre el problema del término, que no se había podido mejorar durante todo ese tiempo y que todos los días provocaba muertos en los caminos. Vemos también en algún documento de la época que aparece ya el ayuntamiento tal y como va a ser toda la Edad Media, con los cargos de regidores, alcaldes, alguaciles y demás, y algunos de ellos son apellidos claramente descendientes o más o menos claramente descendientes de los antiguos judíos. Es decir, estamos asimilando perfectamente, sin ningún trauma y sin ningún problema, a la aljama judía. Y a partir de aquí, pues se produce la llegada de los infantes de Aragón, una serie de guerras y demás, de las cuales data el título de ciudad de Chinchilla, que se consigue por haber resistido a la infanta Catalina y a su marido, el famoso infante don Enrique de Aragón, que cercaron Chinchilla, tomando Albacete como teatro de operaciones, y al ser derrotados, pues permitieron que el rey otorgara el título de ciudad a Chinchilla. Un título que parece un título vacío, pero en este caso concreto no lo es. Otros títulos posteriores que tuvo Chinchilla son totalmente vacíos. Este no. Este incluye una promesa real de mantenimiento en realengo, pero es que además le da una categoría urbana a Chinchilla que sobrepasa a todas las demás del norte del Reino de Murcia. Luego dedico un capítulo, no muy grande, siguiendo a Santa María y a Luis Guillermo García Saúco, a explicar un poco el arte mudéjar de Chinchilla, desde la antigua iglesia de San Salvador, que luego se convirtió en San Julián, cuando se traslada el hospital a San Salvador, hasta el convento de frailes dominicos, que tiene el título de San Juan, pero es más conocido como Santo Domingo. Este convento se empieza a fundar en 1200, dice que con limosnas de los chinchillanos. Posiblemente muchas de esas limosnas fueran de los judíos conversos, que por razones obvias pues pretendían llevarse bien con los dominicos, evidentemente. Llegará un momento en que el ayuntamiento tuvo que intentar frenar tanta limosna porque el ayuntamiento perdía, evidentemente, impuestos sobre estos bienes. Después hablo otro capítulo. El arte, evidentemente, es parte de la historia también, y además yo, aunque lo enfoco desde un punto de vista más sociológico y menos artístico, pero no podía dejarlo aparte. Después de los infantes de Aragón viene Juan Pacheco, el marqués de Villena, y coincide además en el poder, en ese mismo momento, con el obispo Comontes, don Diego de Comontes, que entre los dos pues van a ayudar a la creación de la iglesia de Chinchilla, la nueva iglesia de Chinchilla, porque se reconstruye la iglesia sobre la anterior, en cuyas paredes, en cuyos tirantes mudéjares, pues aparece el escudo del obispo Comontes, el de arriba, y el de Juan Pacheco, el de abajo, lo cual me hace pensar que Juan Pacheco tenía algún interés específico en apoyar al obispo Comontes. Lo mismo que hará, por ejemplo, en Belmonte, cuando crea a Belmonte como colegiata, a pesar de las reticencias del obispo de Cuenca. Y luego también, lógicamente, Juan Pacheco dejará sus emblemas y sus blasones en el castillo. El castillo que posiblemente fuera un castillo anterior y que ahora pues se reforma y se dota de nuevas medidas de defensa, y aparecen los escudos de Juan Pacheco. También hay otras muestras de gótico en Chinchilla, pero bueno, estos son menos importantes. En 1475 empieza la guerra del Marquesado. El marqués de Villena, Diego López Pacheco, se enfrenta con los reyes católicos, y bueno, hay dos cercos de 1476-1480, dos cercos del castillo, con artillería, con todos los medios poliorcéticos de la época, y como consecuencia, bueno, aquí tienen uno de los cañones de las bombardas que se ha sacado del foso del castillo, y que dejó la ciudad pues prácticamente destruida. A raíz de ahí pues viene una etapa de burocracia y de dominio absoluto por parte de los reyes, que van a arruinar más a Chinchilla todavía, aunque le dan muchos privilegios y el mercado franco y una serie de derechos. A la hora de la verdad los reyes prometen mucho y cumplen más bien poco. Durante su estancia en Chinchilla en 1488 les obligan. ¿Ese es? Cambiando de micro. ¿Se oye?
Les exigen que juren los fueros y privilegios y bueno, pues ellos lo juran, pero luego a continuación se olvidan muy rápidamente. Aún así hay que reconocer que los reyes tienen una postura falsa, pero de protectora de la población de Chinchilla frente a la propia oligarquía de Chinchilla, lo cual hace surgir, a raíz de la visita de los reyes, en la visita no se nota nada, aparecen allí las fuerzas vivas, les hacen muchísimo la pelota, les proporcionan una corrida de toros, fiestas, música, tamboriles, y cuando se van los reyes es cuando verdaderamente se descubre lo que era Chinchilla, porque algunos chinchillanos descontentos salen detrás de los reyes a contarles lo que de verdad pasa en Chinchilla y crean una organización que se llama la Comunidad de Chinchilla, que protege precisamente a la gente común frente a los regidores y frente a la gente que tiene el poder en el ayuntamiento. Una comunidad que va a acabar, pues como era de esperar, ¿no?, con el dirigente muerto prácticamente, de una forma misteriosa y luego asimilada y comprada por los poderes fácticos de la propia Chinchilla. Y a todo esto en Chinchilla pues se crea un ambiente violento, primero porque está la Inquisición funcionando y quemando gente en la propia Chinchilla. Se dice, este día se hizo la primera quema de herejes en Chinchilla, que fueron 14 hombres y mujeres los que se quemaron. A otros los ahorcan. Y luego hay un ambiente violento en la ciudad. A unos pobres alemanes que se despistan y van por Chinchilla, los cogen, los meten en una casa, los torturan y les quitan hasta el último céntimo que llevaban. O, por ejemplo, la propia, bueno, al alcaide intentan matarlo en plena calle de Chinchilla. Hay una lucha de bandos casi permanente. Y es así, sigue durante el siglo XVI. En 1506-1507, cuando el marqués de Villena se mueve de nuevo, el heredero del marqués de Villena, y ya ha muerto Isabel, que más o menos protegía el orden público, se intentará aprovechar el reinado de Felipe el Hermoso para volver a las andadas, y esto ocasiona pues una verdadera revolución dentro de Chinchilla. Las fuerzas conservadoras expulsan a los peligrosos, los echan fuera de Chinchilla, se tienen que acoger en el convento de Santo Domingo, y no entro en detalles porque es una historia muy larga. Durante este periodo también hay un dato interesante que yo no he sabido interpretarlo y dudo mucho que se pueda aclarar, y es una obra enorme que se hace en Chinchilla, una reforma urbana que incluye una plaza y una citara, una pared para sujetar el cerro que está encima, que se está cayendo. Una plaza que no sé si es la actual Plaza de la Mancha o si es alguna de las plazas de abajo. Se sabe que está al lado de una torre, no sé si es la torre de la iglesia o no. Bueno, no me entretengo, que voy a toda velocidad. En 1520-1521, el alcaide Gabriel de Guzmán, que ya había sujetado a la población en 1506-1507, vuelve a sujetarla, impide que no solamente que Chinchilla se una a la revolución comunera, sino que la revolución comunera progrese en cualquier lugar del marquesado. De hecho, este Gabriel de Guzmán, que sujeta a Chinchilla, es el responsable de que aquí fracase la revolución comunera, aunque en algunos pueblos, como Albacete, pues incluso llegaron a sumarse a la comunidad, pero por muy poco tiempo. Y a partir de entonces pues se implanta el dominio de unos pocos clanes familiares en Chinchilla. Aquí tenemos, por ejemplo, pues el acta de una elección, donde en la Edad Media participaban 60 70 personas en las elecciones de cargos públicos. Aquí tenemos que participan 8, y de los 8 se eligen 5, y de esos 5 se eligen 2 alcaldes. Es decir, prácticamente el poder se ha quedado totalmente encerrado en unos pocos. Otro capítulo también de arte es el arte plateresco. Aquí no tengo más remedio que depender fundamentalmente de Luis Guillermo y de Alfonso Santamaría, donde pues paso revista a la construcción de la iglesia, a pesar del ayuntamiento, porque esto es una trampa saducea que le pone el deán de Murcia, engaña prácticamente al ayuntamiento con el señuelo de que iba a convertir la iglesia en colegiata. Y entonces el ayuntamiento pues pica y ponen en marcha este magnífico ábside plateresco de Jerónimo Quijano, hasta que de pronto se dan cuenta de que lo que quiere hacer el deán no es un ábside, sino que quiere hacer una iglesia entera, y es posible colgarle los gastos al ayuntamiento. Y a partir de ese momento el ayuntamiento se cierra en banda y la iglesia se queda a medio hacer. Se queda con solamente la cabecera. Eso sí, la cabecera es de las mejores obras del plateresco en toda la provincia de Albacete, y yo diría que en toda la región. Este es el exterior, el interior, y luego además hablo también de otras obras que se producen por entonces, como es por ejemplo la fachada del ayuntamiento del siglo XVI,
que está fechada en 1590, pero yo creo que puede ser incluso anterior y posiblemente pues deberse a algún diseño de Vandelvira, que había muerto antes, pero que iba y venía con frecuencia entre Cuenca y Jaén, y que posiblemente pues dejara aquí alguna de sus obras a cargo de algún cantero o algún maestro de obras local. Y una obra pues bastante enigmática, como es la de la Tercia de Chinchilla, que a mí me parece un edificio de un lujo extraordinario para ser un almacén de trigo. Es decir, parece casi impropio de esa función. Bien, seguimos. La época de Carlos I y Felipe II se caracteriza fundamentalmente por una corrupción total de la corona, que vende lo que tiene y lo que no tiene. Como bienes de la corona era todo lo que había en Castilla, pues se vende todo, incluido pues los municipios, los villazgos, los cargos públicos, y se va a llegar a crear un auténtico mercado de los cargos públicos. Es decir, habrá gente, por ejemplo, en Chinchilla que llega a coleccionar regidurías. O sea, que es, a lo mejor el regidor tiene 3 cargos de regidor y los distribuye entre sus parientes porque los ha comprado. Y esto es absolutamente normal en otros pueblos, pero quizás no se ve tan claro como en Chinchilla en ningún momento. Por supuesto, también los reyes también venden jurisdicciones. Por ejemplo, Albacete, que es rica, pues decide que tiene poco espacio, poco terreno, y le compra a Chinchilla 2 lenguas más de término, 2 lenguas más, además del término que ya tenía, comprándoselos a Chinchilla, quitándoselos a Chinchilla. El rey cobra, inmediatamente Chinchilla dice que esto no puede ser, que le paga al rey por la mitad de lo que le ha quitado. Entonces el rey le vuelve a vender a Chinchilla la mitad de lo que le había quitado. Es decir, es la política de la corrupción de los Austrias llegando al máximo extremo. Mientras tanto, Chinchilla perdió la hegemonía comarcal. Ya no es, sí es cabecera de arcedianato, pero por ejemplo antes hablaba la primera en los sínodos de Murcia y ahora ya habla primero Lorca. Ha perdido la capitalidad, en cierto modo, del norte del señorío de Villena. Ahora ya está en San Clemente, está en otras poblaciones. Y prácticamente el único edificio que se hace importante a finales del siglo XVII es la cárcel, porque hace falta llenarla generalmente con desertores a los cuales se obliga a ir a la guerra por la fuerza y se les acompaña hasta Chinchilla, que es la cabeza de partido, a punta de pistola, y se les alista por las bravas. Y bueno, no hay que decirlo, pero aquí está una lista de soldados que van en 1538 y no hay ningún López de Haro y no hay ningún Barnuevo, ni Barrio Nuevo, como se llamaban entonces, ni ninguno de los grandes apellidos de Chinchilla. Los que van pues son, aquí hay un López, hay un Martínez, un Madrona, el Madrona es raro, un Mancebo, Juan de Teruel, en fin, son gente de la calle, a los cuales se obliga a ir a la guerra, y hay que contar además el abasto de las tropas que van de paso y que en otros pueblos pues arruinan a los pueblos cuando pasan por el pueblo, porque exigen dinero y comida, etcétera, etcétera. En Albacete llegan a provocar verdaderos robos, un saqueo de Albacete. En Socuéllamos le pegan fuego a Socuéllamos, a las tropas amigas, en Chinchilla no hay tal problema porque Chinchilla tiene tan poca agua y es tan incómoda que prefieren no subir siquiera a Chinchilla, esperan que les bajen la carne y el pan y demás, generalmente a la cueva de Juan Navarro, que es una aldea de Chinchilla que está al pie del cerro, camino de Tobarra. Y mientras tanto, pues la oligarquía de Chinchilla pues empieza a buscar sus formas de escaparse de la presión tributaria haciéndose noble. ¿Que no tienen antepasados ilustres? Pues se inventan. Se inventan, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Aquí yace sepultado el noble caballero montañés Pedro Núñez de Lojas. Falleció en 1458. Bueno, no era ni caballero, ni montañés, ni... Hombre, era Núñez. Pero era Núñez, pero incluso el Núñez hay que situarlo en su sitio, porque estos son los orígenes de los Núñez Robles y de los Núñez Cortés. Son las dos familias de las más fuertes de Chinchilla. Aquí aparece como Núñez de Lojas. Bueno, pues Lojas parece ser, o yo pienso que puede ser el apellido Logis o Loschitz de los judíos medievales. Pero resulta que aquí en Chinchilla no aparece con este apellido. En Chinchilla aparece como
como Pedro Núñez de Hellín. ¿Por qué? Porque la familia Lojas, que era de Chinchilla, se fue a Hellín y luego vuelve a Chinchilla ya como los Núñez de Hellín, que es una forma de disimular el origen del apellido. Y bueno, pues aquí ya se dedican a comprarse sus ejecutorias de hidalguía, empiezan pleitos en la Chancillería de Granada, que con dinero y saliva pues se consigue cualquier título de nobleza. Aquí tenemos, por ejemplo, la ejecutoria de hidalguía de los Barrios Nuevos, con el escudo de los Barrios Nuevos, con todos los Barrios Nuevos ahí en actitud orante, que en realidad pues son gente que procede del siglo XV en Chinchilla y que no eran nobles, ni muchísimo menos, pero tienen dinero y se compran la nobleza. Y luego pues los vemos los escudos por Chinchilla, por todas partes, el de los Barrios Nuevos y el de otras familias importantes. Incluso algunos que son condenados por ejecutorias de la Chancillería y bueno, pues como tienen dinero para pleitear, al final terminan derrotando al Estado, derrotando a la monarquía, siempre en beneficio propio. Y haciéndose sus árboles genealógicos. Aquí tenemos unos árboles genealógicos que sacar de la Real Academia, donde cada cual explica de quién es hijo, nieto, bisnieto, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos otro escudo de armas, también de las familias notables de la época. ¿De dónde sacan el dinero? Pues evidentemente de las fincas. Son grandes ganaderos, grandes extensiones, que procuran no pagar los impuestos que el ayuntamiento cobra por los pastos, pero a veces no tienen más remedio que claudicar y pagarlos. Y desde luego, no es extraño el caso de algún terrateniente que acaudillo a un grupo de bandidos, de bandoleros, que van a dedicarse a la delincuencia más o menos organizada, al contrabando fronterizo. Fue siempre una tradición en el Marquesado de Villena, incluso pues que llegarán a saquear, por ejemplo, algún pueblo a plena luz del día o a enfrentarse a tiros con otros ciudadanos. Por ejemplo, hay un tal Ponce, una especie de guerrilla de bandoleros, de 100 hombres, que llegaron a enfrentarse mandados por un tal Angulo de Chinchilla, que curiosamente este tal Angulo parece ser que es el padre del que luego hizo el Palacio Angulo, que es el Palacio de los Barnuevos. Las familias se entroncan y van teniendo sus medios de vida por un lado y luego sus presunciones por otro. El siglo XVIII empieza con un desastre total que fue la Guerra de Sucesión, donde Chinchilla pues, tiene que primero defenderse, mandada por el cardenal Villuga, que es el general en jefe de las tropas borbónicas, de las tropas de Felipe V, y por el conde de Mahony, que es un irlandés al servicio de España, de las tropas borbónicas, que son los que guarnecen el castillo y bueno, lo preparan para un sitio, lo cual no impide que caiga en manos de los austracistas. Ahí tienen ustedes al Marqués de las Minas, el general enemigo, que será el que tome... No funciona. El de la derecha. El que tome el castillo de Chinchilla y se lleve toda la artillería para la batalla de Almansa. Sí, sí, a mí me funciona, pero ahí es donde no se ve. No se ve. El castillo de Chinchilla caerá en manos de los austracistas poco antes de la batalla de Almansa y será desalojado por el duque de Berwick, que es el que al final gana la batalla de Almansa, que estuvo a punto de producirse en Chinchilla. Menos mal que no se produjo en Chinchilla, aunque bueno, el arrasamiento de todos los pueblos por donde pasaron las tropas era... Piensen ustedes que es una guerra europea que se libra en territorio español y que son pues, una guerra absolutamente destructiva. Después de la guerra, pues tenemos todavía más gastos militares, creación de una compañía de Chinchilla, de tropas de Chinchilla, tenemos... la remonta de caballos del rey, que está pidiendo siempre caballos y carruajes y demás, también tropas que se alistan por la fuerza, esto es ya permanente. Y bueno, los que peor lo pasaron fueron los gitanos, que iban siempre de voluntarios. La primera ocasión agarraban a los gitanos y los mandaban, decía que eran hombres fuertes y apropiados para el servicio militar. Y también un trato muy distinto tendrían, como es natural, los viajeros ilustres que pasaban por Chinchilla y les bajaban las mesas con lo mejor que había. Por ejemplo, la princesa de los Ursinos, la muñidora de las paces de Utrecht-Rastatt, o el propio futuro Carlos III, cuando todavía era duque de Parma, al cual le bajan abajo y piden a Tobarra y a Hellín que traigan todos los jamones y todos los víveres y el mejor vino que tengan. Es decir, lógicamente el trato de unos y de otros pues es bastante diferente. Los Borbones, una vez que han llegado al trono, sobre todo ya desde Fernando VI, ya desde Felipe V, pero sobre todo Fernando VI y Carlos III, pues van a iniciar una serie de reformas ilustradas
que Chinchilla aceptará mejor o peor según cómo sea la reforma. Por ejemplo, se acepta muy bien el sistema métrico decimal, la adopción del sistema métrico decimal de regambre francesa. No se acepta tan bien, pero también se acepta la única contribución que es un impuesto que tienen que pagar los privilegiados, incluido el clero y los no privilegiados. Ahí hay algunos problemas. Y esto va a dar lugar, entre otras cosas, pues a la versión chinchillana del motín de Esquilache, que, bueno, saben ustedes que no fue por las capas y los sombreros, fue una reacción del pueblo manipulado por los poderes fácticos y especialmente por el clero y por los poderosos, que en el caso de Chinchilla es de absoluto libro. Pretendieron cargarse al corregidor, lo acusaron de todo, incluso de beneficiarse a las presas que estaban en la cárcel, y al final el corregidor consiguió triunfar, pero le costó muy caro en su carrera. Otras reformas le vinieron muy bien a Chinchilla, por ejemplo, la creación de un regimiento de línea, un regimiento de milicianos de Chinchilla, que llevará su nombre y que los principales de la localidad, como es natural, pues serán el coronel y el teniente coronel. Luego, para los de Albacete y los de San Clemente y otros pueblos, pues quedarán los puestos de capitán, de teniente, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una vía de escape para la aristocracia chinchillana y al mismo tiempo una entrada de dinero, porque esta gente, claro, venía a Chinchilla y gastaba dinero. De todas formas, el hacer el cuartel ya les costó más de lo que benefició luego el regimiento. Y luego hay obras públicas que traerán también sus más y sus menos, porque evidentemente el Estado tenía su intención al hacer las obras públicas, pero en gran parte tenía que descansar sobre las espaldas de los contribuyentes chinchillanos. Y el Ayuntamiento de Chinchilla muchas veces no estaba por la labor, y hay protestas por la carretera que va a pasar por Chinchilla, por el sembrar los árboles en la carretera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues había que hablar también de la ilustración chinchillana, que yo dudo mucho de que hubiera una ilustración chinchillana. Bueno, siempre se habla de los Cano Manuel, aquí tienen a Antonio Cano Manuel, que para mí no es propiamente un ilustrado, es simplemente pues un leguleyo que se va a la corte de Madrid, él, su hermano, sus dos hermanos, porque tiene también uno que es cura y que vive en Chinchilla habitualmente, y que hacen carrera política, pero vamos, son políticos sin demasiada ilustración, o por lo menos sin demasiadas muestras de ilustración. También dedico otro capítulo al arte barroco, también siguiendo a los mismos de antes, desde la reforma de la iglesia de Santa María y el Salvador, que tiene, bueno, la desfiguran completamente, la forran por dentro de unas bóvedas barrocas que tapan la primitiva artesonado de época mudéjar y la transforman totalmente. O el ayuntamiento con esa peineta rococó curiosísima que recuerda a una de las iglesias de Murcia. Al mismo tiempo están construyendo en barroco, en rococó y muy pronto ya en neoclásico también, de tal manera que en la misma obra se puede llegar a coincidir. Aquí tenemos, por ejemplo, la sala de plenos del Ayuntamiento de Chinchilla, que es una cosa muy sobria, muy tradicional, y al mismo tiempo, enfrente, la capilla de la sala, que es una cosa absolutamente rococó, una cosa espléndida, muy bueno, por cierto, pero rococó. Y luego tenemos también, pues, por ejemplo, la obra nueva, la obra importante, que es la obra del Santuario de la Virgen de las Nieves de Chinchilla, que se hace sin derecho en un paraje que ya es de Albacete, porque Albacete ha comprado ese terreno, y protegidos por los corregidores, que luego pues llegará un momento en que dejen de protegerlos. Y luego algunos palacios particulares, como el de los Núñez Robres, que está aquí. No, perdón, sí, los López de Haro. Y luego entramos ya en el siglo, finales del siglo XVIII, lo que se llama la crisis del antiguo régimen, que bueno, habrá mucha crisis, pero en Chinchilla no se nota tal crisis. Es decir, es el antiguo régimen puro que permanece durante todo el tiempo, y prácticamente el único que se entera de la Revolución Francesa es el regimiento de Chinchilla, que le toca ir a la guerra contra los franceses y participar en el desastroso reembarque de Tolón, mandado por Gravina, por el famoso almirante Gravina. Algunos de sus militares más conocidos, como Jerónimo Moreno, ya empiezan su carrera en esta época, en el desastre de Tolón, y luego llegarán a brigadier durante la época de la independencia. Y mientras tanto, pues Chinchilla hace su Plaza Mayor con su reloj, con 1802,
acondiciona un poco la ermita de la Virgen de las Nieves, aunque ya en estas fechas la ermita ya no le interesa a nadie. De hecho, se va a quedar como lazareto y se va a quedar como alojamiento de gentes marginales en muchos casos. Eso sí, los poderosos de Chinchilla ya no van a la procesión, porque la procesión suele acabar como el Rosario de la Aurora, pero encomiendan a la gente del pueblo que vaya a dar garrotazos a los de Albacete y viceversa, ¿eh? Y entonces hay unas peleas tremendas y muchas veces tiene que ir el corregidor a evitar que haya muertos. Y mientras tanto los hidalgos pues siguen viviendo en su mundo parasitario, aislados del resto del mundo. En 1805 se dice en el ayuntamiento que vengan los hidalgos a demostrar que lo son, y acuden pues, 2 docenas de personas, todos con ejecutorias y con privilegios del año catapún, en algunos casos hasta auténticos, en otros no parecen que sean muy auténticos. Y llegamos a 1808, la invasión francesa, que, bueno, para Chinchilla fue ya la puntilla absoluta. Ahí tienen algunas armas de las que sacaron del fondo del castillo. Hubo varias invasiones francesas de Chinchilla. La más importante es la de 1812, la de octubre de 1812, con el conde de Erlon. Este es un militar francés mandado por el general Suchet. Y mientras tanto, pues Chinchilla vivió bajo el gobierno de una junta patriótica, aquí tienen la firma de todos ellos, pero que no tenía prácticamente autoridad ninguna, porque de todas formas hay que decir una cosa, Chinchilla se escapó también bastante de los perjuicios de la guerra por su incomodidad, porque Albacete la saquean 10 o 12 veces, Alcaraz otras 10 o 12 y Chinchilla, que yo sepa, 4. Es decir, que hasta cierto punto pues tuvo esa suerte. No así las tropas españolas, que eran peores que las francesas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una queja del Ayuntamiento de Chinchilla, de la Junta Patriótica de Chinchilla, diciendo que, bueno, que no tienen más remedio que entregar lo que les piden, pero que se quejan a la Junta, a la Regencia, al general Elío, que es el general en jefe de la zona, porque las tropas pagan con vales todo lo que se llevan, pero son papel mojado que luego tardarán 20 años o 30 años en volver a cobrarlas. Y aquí tenemos el resultado más obvio de este ataque de 1812, la voladura de la torre del castillo, que era una obra impresionante y que desaparece desgraciadamente para siempre. Llegada de Fernando VII, pues después de haberse pasado sus vacaciones, iba a decir su exilio, en realidad estuvo de vacaciones en Valenciennes, vuelve a España y entonces, bueno, pues Albacete y Chinchilla, que ya habían oído que la Constitución de Cádiz planeaba crear una nueva provincia, pues entran en competencia a ver quién le hace más la pelota y en Chinchilla organizan un carro triunfal tirado por 50 señoritas y 50 señoritos de Chinchilla que van a llevar al rey en el carro. Y el rey pues decide que va a pasar por Chinchilla, pero que se va a quedar a dormir en Albacete. Esto dio lugar a un artículo de Paco Fuster hace ya mucho tiempo, que verdaderamente resulta incluso cómico. En el fondo lo que está ahí en cuestión es la capitalidad de la nueva provincia que dice la Constitución de Cádiz que se va a crear, pero que en realidad pues no se creó hasta bastante tiempo después. Por supuesto, todo esto hay que sumarle muchos más gastos militares, capitanes del regimiento fulanito que pasa por Chinchilla y dice que va a meter a todos los regidores en la cárcel como no le paguen en 24 horas la letra que trae, etcétera, etcétera. Y luego las expediciones a ultramar, porque en este momento se están independizando las colonias hispanoamericanas y eso hay que costearlo y Chinchilla pues paga su cuota aparte. El trienio liberal, 1820, en fin, ya saben ustedes, el golpe del general del Riego, en Cabezas de San Juan, pues proclama la Constitución de Cádiz. Chinchilla pues se vuelve liberal. Más bien poco, porque no había tampoco mucho ilustrado ni mucho liberal en Chinchilla, pero bueno, Chinchilla va a ser proclamada capital de la provincia gracias a don Antonio Cano Manuel, que tenía un cargo importante en las Cortes, Antonio Cano Manuel, y que va a influir para que Chinchilla sea proclamada capital, lo cual, entre otras cosas, pues a mí me parece que era indefendible, porque Albacete tenía el doble o el triple de población y mucha más comodidad, evidentemente. Chinchilla pues alega que no, que ella tiene agua de sobra, que Chinchilla es mucho más cómoda, que la tradición histórica, pero al final la capitalidad estuvo a punto de no llegar siquiera a Chinchilla. En 1822 Albacete fue nombrada
en un primer momento, pero Chinchilla consiguió desviar el decreto y se creó la provincia de Chinchilla. Duró 9 meses. Durante esos 9 meses pues se trasladaron las instituciones a Chinchilla, se intentó crear la Milicia Nacional, que yo dudo mucho que existiera, entre otras cosas porque 2 meses antes de acabarse el trienio, ya hay órdenes diciendo al alcalde de Chinchilla que hagan el favor de armar a la Milicia Nacional. Luego no tienen armas todavía. Y se acaba 2 meses después, luego no debió de haber mucha Milicia Nacional. Esto no impide que luego los Cano Manuel y su pariente Ballesteros pues digan que sí, que hubo milicia y que ellos fueron los capitanes y los comandantes. Yo tengo mis dudas porque lo que sí que he podido observar es que se miente más que se habla en la documentación histórica. Y luego pues tenemos que el trienio liberal acaba con la llegada de este señor, que es Jorge Bessier, un aventurero absolutista, partidario de Fernando VII, que llega a Chinchilla y lo primero que hace es leer en el ayuntamiento pues este decreto, que es el famoso decreto de 4 de mayo, por el cual dice que la Constitución de Cádiz queda abolida y que desaparecen todos sus efectos como si se quitaran de en medio del tiempo. Es decir, a partir de este momento ha vuelto la Edad Media. Y ha vuelto la Edad Media en todos los aspectos de la vida local. Incluso los que pudieron haber sido liberales en el trienio, pues vienen al ayuntamiento, hablo de los López de Haro, algún Núñez Cortés, Núñez Robles, y vienen diciendo que no, que ellos nunca han sido liberales, que ellos jamás han defendido, dice, la absurda idea de que la soberanía puede recaer en el pueblo y que, por supuesto, ellos se someten al rey absoluto. Es más, dicen que en Chinchilla ni siquiera ha habido nunca un miliciano liberal. El propio Antonio Cano Manuel pues aceptará un carguillo en el Real Canal de Albacete y Vicente Cano Manuel, que estaba más comprometido, pues se retira al Pozo de la Peña de Chinchilla hasta que vengan los suyos otra vez a sacarlo del ostracismo. En los últimos tiempos pues es verdaderamente curioso ver cómo el Ayuntamiento de Chinchilla se deshace en alabanza y en servilismo a Fernando VII y a su segunda mujer, a María Cristina. Y como ya empiezan a pelear por la capital de la nueva provincia, que se dice que se va a organizar inmediatamente y que al final se colocarán en Albacete, donde por cierto ya muy pronto está el regimiento de Chinchilla, que mantiene todavía el nombre de Chinchilla, pero ya está en Albacete. Durante la regencia de María Cristina, pues tenemos 2 guerras. La guerra, digamos, bueno, tenemos la guerra carlista, que es la verdadera guerra, donde Chinchilla mantiene 3 compañías, la otra iba a ser de Bonete y Bonete prefirió organizarse por su cuenta. Mantiene 3 compañías de tropas para luchar contra los carlistas, lo cual no impide que, por ejemplo, Forcadell, que saqueó Albacete, pues también entre en Chinchilla y saquee Chinchilla en 1837. Forcadell era uno de los caudillos carlistas, pues junto con Cabrera y con Gómez, cuando la famosa expedición real. Y luego tenemos la otra opción, que es la desamortización, que fue una ocasión perdida porque se quitó los bienes a la Iglesia y en lugar de distribuirlos a la gente que podía trabajarlos, pues se vendieron a aquellos que tenían dinero y que por lo tanto lo que hicieron fue reforzar todavía más a ese grupo caciquil que ya venía manejando a Chinchilla y que a partir de ese momento entrará en conflicto incluso con sus propios paisanos. Curioso, esta gente rica de Chinchilla, a los cuales se han sumado además los Pérez Pastor, que vienen de Tobarra, o algún murciano ilustre, pues esta gente pretende no pagar, bueno, primero que no se aclare cómo son sus tierras de grandes, para no tener que pagar impuesto proporcional. Y segundo, no pagar por los pastos. Y esto traerá un enfrentamiento con el ayuntamiento, mejor dicho, con algunos concejales disidentes del ayuntamiento, que termina en una petición curiosísima a la reina y un enfrentamiento con las autoridades provinciales y nacionales. Al final, lógicamente, ganaron los que ganaban siempre, entre otras razones porque tenían sobornados a todos los jueces de Chinchilla, cosa que se demuestra después. Ya la dice Pedro Cebrián, pero después es que se ha podido demostrar perfectamente. Es decir, el juez de paz de Chinchilla fallaba sistemáticamente a favor de los poderosos. Y los 4 concejales que estaban en contra, pues terminaron multados y dicen que no pueden pagar la multa porque dicen somos proletarios. No eran proletarios, evidentemente. Y dice, pero ponemos a disposición del gobernador
las ropas que cubren nuestras carnes y la comida de nuestros hijos, y, en fin, en un plan un poco lastimero, y esto lo ponen en un memorial a la reina que hacen imprimir en Madrid, un memorial de 40 páginas donde denuncian toda la corrupción que existe y que es un documento de lo más interesante. Por último, Espartero llega al poder después de pelearse con la reina y se queda como único regente de María Cristina, y Espartero termina apoyando a los más poderosos otra vez, con lo cual Espartero, aunque los liberales tienen fama de ser románticos y amigos de la libertad, en realidad tienen otro aspecto mucho más negativo. Lo que consiguió, por ejemplo, los Pérez Pastor, pues fue que Pétrola, que era prácticamente suya, pues se independizara de Chinchilla gracias a Espartero. Y lo mismo sucede con Corralrubio, que también es propiedad de otro de los grandes terratenientes. Durante la época isabelina, pues Chinchilla vive durante una etapa los distintos gobiernos civiles y militares, en la época de los espadones, ahí tenemos a Narváez, a O'Donnell, a Espartero y al general Prim, y gobiernos civiles alternando. Pero hay dos ocasiones perdidas por Chinchilla, una porque tenía que perderse y la otra pues por falta de habilidad, y fue la segunda desamortización, en la cual se desamortizaron bienes municipales y bienes del Estado que fueron a parar a las mismas manos de siempre, y los restos de los bienes eclesiásticos que no se habían vendido en la primera, por ejemplo, los del convento de Santa Ana o los del convento de Santo Domingo, que está aquí. La segunda ocasión perdida fue la del ferrocarril, ferrocarril que llega a Albacete, por cierto, deprisa y corriendo, de la mano del famoso Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca, especulador, ferroviario, corrupto de la corte de Isabel II, tuvo que salir de Madrid corriendo por la Revolución del 54 y llegó a Albacete en la misma locomotora que iba a estrenar. La inauguración fue esa. Y a continuación, pues fue el que programó la línea ferroviaria de Madrid a Alicante en contra de los intereses de Chinchilla, a favor de Albacete, a favor de Villena, a favor de Alicante y en contra de Chinchilla. También es verdad que Chinchilla tiene el inconveniente de la altura. Aquí tenemos la famosa recepción de 1858 de la reina en Alicante. En la estación de Chinchilla prácticamente no llegó ni a bajar del tren. Fue un discurso apresurado y con eso pues cumplieron el expediente. Y llegamos al sexenio democrático, que empieza con la famosa Revolución del 68, de 1868. He puesto las caricaturas porque son muy ilustrativas. Aquí tenemos el famoso triplete de Prim, Serrano y Topete subastando la corona. Cuando echan a la reina Isabel, curiosamente las caricaturas de la época tenían su mala intención. Y abajo tenemos al pobre rey Amadeo de Saboya, llevado en volandas en una mesa de patas inestables por los carlistas, los republicanos de un tipo, los republicanos de otro, y aquí en medio tenemos la representación de lo que fue la Primera República, la pobre república estrujada y manipulada por los republicanos unitarios, los republicanos federales, y que al final pues terminó durando muy poco tiempo, en menos de un año, y al final fue un charco de ranas insoportable. Durante esa república, encima, en Chinchilla, tenemos la guerra carlista, la tercera guerra carlista, que todavía sigue existiendo, ya mucho menos que la primera guerra carlista, y tenemos la revolución cantonal. Los cantonales de Cartagena que vinieron venían a Albacete en realidad, se dice que venían a atacar Madrid, pero eso es imposible. Venían a impedir la unión de las tropas de Albacete con las tropas de Valencia. Y al final pues hubo una batalla en Chinchilla, no hubo ni un muerto, porque al primer cañonazo echaron a correr, y bueno, la batalla de la estación de Chinchilla. Ahí tienen una especie de grabado imaginativo, se ve Chinchilla de fondo y los cantonales corriendo con sus carros y demás. Al final estos cantonales fueron al castillo de Chinchilla presos y algunos acabaron en Cuba deportados. Y llega la Restauración, es decir, llega Alfonso XII, golpe de Martínez Campos en Sagunto, la implantación de la Restauración. Aquí tenemos el primer pelotilleo del Ayuntamiento de Chinchilla ordenando comprar retratos del rey para reinaugurar la dinastía borbónica, y hacer iluminaciones y fiestas por la llegada de Alfonso XII. Y luego, pues a partir de este momento, la Restauración es igual en toda España y no hay gran personalidad. Los caciques de Chinchilla, la gente, digamos, los nobles de Chinchilla, empiezan a dejar de interesarse por los asuntos públicos oficialmente y suelen dejar a algunos
hombres de paja como alcaldes, y donde alterna de vez en cuando uno de los apellidos rimbombantes con otros apellidos más o menos desconocidos, que en realidad pues son alcaldes de paja que hacen lo que les mandan los otros. Alguno de ellos se lo toma en serio y dura muy poco tiempo. Y lo más notable de este periodo, pues quizás sea al final del periodo la presidencia del ayuntamiento de Enrique Barnuevo y Rodríguez de Villamayor, ya coleccionan apellidos en Sorrellera, y este hombre pues hace una fuente, una plaza, que ha sido famosa en Chinchilla, hace también la retrocesión del penal. No, esto ya se había hecho antes. Es decir, el penal va a ser devuelto al Estado para que instale, el castillo, para que instale un penal que le va a dar algo de vida a Chinchilla. Tampoco es que sea una gloria, pero por lo menos los funcionarios y las familias de los presos y demás le dan algo de economía a Chinchilla. Y bueno, y por ejemplo la fundación de estamos en la época ya se ha acabado en la República había una política medio laica, ahora se ha acabado, ahora ya cofradías a punta de pala, Semana Santa y algún disparate que otro, como fue por ejemplo recortar este retablo magnífico, plateresco, para meterle en medio, en el pleno siglo XX ya, un camarín. Y a partir de entonces se pide también la declaración como monumento histórico-artístico de la iglesia, pero tardarán bastantes años todavía en conseguirlo. Hasta 1922 no se conseguirá la proclamación de monumento artístico. Llega la dictadura de Primo de Rivera y no cambia, llega la monarquía de Alfonso XIII y no cambia nada. Ahí tenemos la lista de los concejales, que son alternando ricachones con gente normal, la lista de los mayores contribuyentes, que son los mismos de siempre, y los escudos de los hidalgos, etcétera, etcétera, que van manteniendo la misma política de siempre. Encima llega la dictadura de Primo de Rivera. En 1823 da el golpe de Estado para proteger al rey, para proteger las vergüenzas del rey, que se había puesto en contra de toda la población por su política, fundamentalmente en Marruecos, y entonces para evitar que se hablara demasiado se da un golpe militar. Y Primo de Rivera pues, se supone que había venido a descuajar el caciquismo y que había venido a acabar con las aristocracias locales y demás. En realidad, en Chinchilla, por lo menos, lo que hace es reforzarlas. Reforzarlas porque tenemos los nombres de los tres alcaldes que se suceden. Uno es Uncano Manuel, el otro es Pedro Amores, hijo del conde de las Navas de Amores, y el otro es Joaquín Moreno Núñez Flores, descendiente de los Moreno y de los Núñez Flores, como su propio nombre indica. De todas formas, aquí hay un personaje que anula a todos los demás, que es el Pedro Amores. Pedro Amores va a ser el hombre fuerte del régimen de Primo de Rivera, va a ser el jefe del Estromatén. El Estromatén es una fuerza armada para apoyar al rey y al sistema, va a ser el jefe del único partido permitido en el momento, que es la Unión Patriótica, el partido de Primo de Rivera, una especie de partido fascista italiano por lo pobre, y va a ser también el dirigente de una de las cofradías de la Semana Santa, que van a tener una gran expansión precisamente durante esta época. Encima Primo de Rivera fue y cerró el penal porque era inhabitable y porque era un foco de insalubridad. Nadie protestó. Se esperaron a que se fuera Primo de Rivera para protestar. Y a continuación pues viene la Segunda República. La Segunda República, que en Chinchilla ofrece un ejemplo verdaderamente insólito de paz social. Y la única violencia que hubo fue suspender un partido de fútbol por juego antideportivo. Hubo un alcalde, que fue el alcalde Galindo, un hombre medio de izquierdas, tampoco es que fuera muy de izquierdas, pero cuya preocupación máxima fue las escuelas, y que consiguió sacar adelante, con el apoyo de Marcelino Domingo, las escuelas. Y luego hubo un alcalde de derechas, pero que no lo parecía tampoco, porque su preocupación fue dar trabajo a la gente pobre. Incluso el hombre, el alcalde Hoyos, se empeñó en contradecir la política de su propio partido. La política de Lerroux, que había acabado con la reforma agraria, Hoyos hizo en Chinchilla su pequeña reforma agraria, hablando con los terratenientes para que dieran por lo menos trabajo, para que repartieran algunas tierras a los jornaleros más pobres. Es decir, una cosa absolutamente insólita.
Lo único que Victoria Kent, que era directora general de prisiones, se empeñó en cerrar el penal y tuvo que renunciar ante las protestas que hubo en Chinchilla y tuvo que renunciar a cerrarlo. Lo había abierto, lo cerró Primo de Rivera, la dictadura, lo abrió la dicta blanda de Berenguer y Aznar y ahora lo vuelve a pretender cerrar Victoria Kent, pero ya no pudo hacerlo. Es la época en la que tanto Camilo José Cela, a través de Pascual Duarte, que se supone es un personaje literario, evidentemente, pero Cela retrata el ambiente de Chinchilla en aquel momento y la verdad es que es verdaderamente deprimente la descripción que hace Cela de Chinchilla, de una ciudad gris y miserable como todos los pueblos manchegos donde el tiempo no asoma a los hocicos, una cosa. Evidentemente es la visión de un preso, de la visión de la cárcel de Chinchilla, además es una visión literaria. Pero luego llega Unamuno, que sí que vino de verdad, lo llevaron a Chinchilla, y la imagen que da de Chinchilla no es mucho mejor, no es mucho mejor, es una imagen también bastante pobre. El resto de la República, pues Chinchilla siguió pues como el resto de la provincia, pero sin ese mal ambiente que había en otros lugares de la provincia. Y aquí tenemos en 1936, el 14 de abril del 36, se conmemora con música y con pasacalle y banda municipal el quinto aniversario de la proclamación de la República. Llega la Guerra Civil, y la Guerra Civil pues también nos da un ejemplo muy curioso en Chinchilla y muy insólito, porque Chinchilla... primero, no hubo el ambiente salvaje que se dio, por ejemplo, en Albacete. Como todos sabemos, después del golpe militar hubo una reacción popular tremenda y hubo pues muchos asesinatos. En Chinchilla se evitó. En Chinchilla había un alcalde que era Carcelén, Manuel Carcelén, el alcalde del Frente Popular, del PSOE. Y el hombre pues intentó evitar que hubiera desmanes. Lo primero que hizo fue mandar fuera a las monjas y al cura para evitar que sufrieran daños. En segundo lugar, cuando vio que llegaban 2 camionetas de milicianos rabiosos que iban a linchar a los fascistas presos en el penal de Chinchilla, pues se buscó a un amigo que era el teniente de FED, un teniente jubilado, y reunieron a los milicianos de Chinchilla y con ellos evitaron que se asaltara el penal. Pusieron ametralladoras allí y obligaron a volverse a aquella pandilla de locos asesinos, con lo cual se evitó una masacre absoluta. No se pudo evitar del todo porque los días siguientes hubo muertos en los alrededores de Chinchilla, pero no en la misma ciudad. Aquí tenemos un artículo del periódico donde el alcalde llama a la tranquilidad y donde el propio periódico pues se pronuncia a favor de estas medidas. Aquí tenemos el estadillo de la causa general, donde hace la lista de muertos en Chinchilla, pero no en la misma Chinchilla, sino en los alrededores de Chinchilla. Generalmente era gente, bueno, algunos me imagino que serían de Chinchilla, algunos habrían participado en el golpe militar en Albacete, entonces los llevaron allí y los mataron. Y luego, por el resto de la guerra, pues podemos decir que hubo una compañía de Chinchilla que se integró en el 5º Regimiento, no sé yo si a través del Regimiento de Albacete, del batallón de Albacete, o por libre, porque Chinchilla y Albacete se llevaban muy mal. De hecho, a raíz de los sucesos del 36, el PSOE de Chinchilla y el de Albacete rompieron relaciones. Hay una nota que es, no sé si la he puesto por ahí, no la he puesto, pero una nota del PSOE de Chinchilla en la prensa diciendo que el PSOE de Chinchilla no piensa acudir al Congreso Regional, porque el Congreso Regional se está saltando las normas de Madrid y que está en una línea exaltada, la línea de Largo Caballero. Chinchilla era más bien prietista y Albacete era más bien largo caballerista. Consecuencia, una ruptura total. Por lo demás, pues Chinchilla es una ciudad más en guerra, con tropas de la Quinta del Biberón, que tuvo allí alojamiento durante mucho tiempo, las brigadas internacionales que montaron una sección de artillería y posiblemente una checa en Chinchilla, y el resto pues economía de guerra, incluso pues con billetes propios de Chinchilla, como se hizo en casi todos los pueblos, para evitar, entre otras cosas, la especulación. Y llegamos al franquismo, a la posguerra. Nada de particular en Chinchilla. Ajustes de cuentas, fusilamientos, no en Chinchilla. Esto ya los juicios se hacían en Albacete y los fusilamientos se hacían en Albacete. Detalle de todas las maldades que habían hecho los rojos durante la guerra, que es algo normal también en la causa general, pero Chinchilla no va a ser un pueblo franquista. Hombre, franquista era toda España, evidentemente, pero por ejemplo, en Chinchilla apenas hay
somatenes. Cuando se organiza el somatén para luchar contra el maquis, lo normal es que un pueblo pequeño pues vaya a 14 o 15 somatenes. En Chinchilla hay 6 o 7. Y además no de los más ricos, ni mucho menos. Y, por ejemplo, la División Azul. En el 42, cuando se organiza la División Azul, en Chinchilla no hay empujones para ir a la División Azul. En Albacete sí, en Chinchilla no. De hecho, yo creo que el único así más o menos famoso de la División Azul pues fue el famoso Luis Teigel, el hijo del médico Teigel, que fue médico de Franco hasta el último día que murió. Y por lo demás, pues tenemos cartillas de racionamiento, tenemos la entrega obligatoria de trigo en los silos del Servicio Nacional del Trigo, especulación, en fin, en la época de los años 40 y 50 que se hizo interminable y como consecuencia una emigración brutal. Aquí tienen una curva desde el año 50 hasta el año 85-90, la mitad de la población de Chinchilla desaparece. Empezando por muchas de las autoridades que desaparecen. Bueno, ya se habían ido muchas. De hecho, por ejemplo, hay un dato interesante. Entre los muertos de la República, de la época de la Guerra Civil, no hay ningún Núñez Robles, ni ningún Núñez Flores, ni... ¿Qué quiere decir eso? Pues que los ricos de verdad ya no estaban en Chinchilla. Y aquí tenemos este hundimiento total que ya no sería recuperado prácticamente, porque pasamos de los 7.500 habitantes a los 3.200 o cosas así. Es un palo tremendo para Chinchilla. Y que no se va a recuperar en el tiempo siguiente. Bueno, la transición política en Chinchilla pues fue la de casi todos los pueblos, con una peculiaridad. Tenemos a Paco García de la Encarnación, en fin, yo lo conocí en su momento, y que, bueno, pues era un hombre tremendamente popular. Sobre él se han acumulado infinidad de anécdotas y dichos, casi todos falsos, pero bueno, muy en relación con su locuacidad. Siempre estaba hablando y siempre estaba... era un hombre muy peculiar. Y además tuvo un acierto que fue apostar desde el primer momento por la cultura y por el arte y la historia como motores del cambio. Él fue quien vino a verme a mí para ver si podíamos llevar a Chinchilla el primer Congreso de Historia de Albacete, que ahí tenemos la predicación de don Luis Guillermo en la puerta de la iglesia de Chinchilla ante el Congreso de Historia de Albacete. También fue el que apoyó mucho las iniciativas del matrimonio Useros, de Belmonte Useros, para crear el Museo de Chinchilla, el Museo de Cerámica, una iniciativa muy interesante. Y luego, pues a partir ya de su sucesor, de Dionisio Florentino García, del triunfo del PP, se empieza ya el desarrollo del polígono industrial de Chinchilla, que va a hacerse a lo largo de los últimos años del siglo. Y otro detalle interesante, y es otro acierto, el Festival de Teatro Clásico de Chinchilla, que va a poner la cultura en primer lugar y que va a servir, no ha servido demasiado, pero podría haber servido para el despegue cultural de Chinchilla. Y llegamos ya pues a los años 90. En los años 90 se produce en Chinchilla pues lo que en tantos pueblos y ciudades de España, que se levantan los pies del suelo, se empieza a tirar con pólvora del rey, se empieza a pensar que los billetes caen del cielo como la nieve, alentados por las autoridades que tienen sus compromisos y tienen sus propias amistades entre las empresas promotoras, etcétera, etcétera, y como consecuencia pues Chinchilla pues se metió en varios embolados. O a lo mejor no. Yo tampoco quiero hablar porque tampoco estoy seguro si a lo mejor no estaba bien pensado. Como por ejemplo pues las famosas urbanizaciones. Hubo urbanizaciones que eran un disparate desde el primer momento, otras que quizás no lo fueran tanto, que se metieron en urbanizaciones sin tener ni garantizado el agua, ni tener... En fin, hay habido... Yo no le he hecho la culpa, ni siquiera le he hecho la culpa a las autoridades de Chinchilla. Pienso que no la tienen. Pienso que lo que ocurre pues es... En fin, no les voy a contar nada que lo que pasaba en los años 90, cuando decía Alfonso Guerra aquello de que el que se mueve no sale en la foto. O sea, la decisión se tomaba en Madrid o en Toledo y el alcalde del lugar que fuera, de Chinchilla, donde fuera, cumplía a rajatabla, porque lo que se inventó aquí fue el feudalismo. Es decir, el feudum per beneficium. O sea, tú eres buen vasallo y yo te premio con lo que haga falta. Resultado, Chinchilla soñó con un área metropolitana que se extendía desde La Roda hasta casi Tobarra, y más o menos me imagino que pensaban,
bueno, no pienso que creyeran que Chinchilla va a ser la capital, pero hablaban del área metropolitana en los periódicos. Aquí tenemos una foto, que la foto la hice con toda la mala intención del mundo, la foto es mía, y el Ayuntamiento de Chinchilla cuajado de banderas de empresas constructoras y financieras. No hay que decir más, se comenta sola. Y al final, pues Chinchilla sacó de esto muy buenos réditos. Quiero decir que al final llegó la crisis del 2008 y se hundió todos los sueños de Chinchilla y de otros muchos pueblos. Pero Chinchilla sacó por lo menos una ventaja, y es que, como tardó en hundirse el sistema, heredó unas infraestructuras y unas perspectivas que son muy superiores a las que permite mantener la población de Chinchilla. Y por lo tanto tenemos, desde el punto de vista cultural, tenemos un instituto, un IESO, tenemos el ambulatorio, no es un ambulatorio, es un centro de salud bien preparado. Tenemos ¿cómo se llama esto? El auditorio. Es decir, Chinchilla tiene unas infraestructuras, gracias a aquel atrevimiento, superiores a otros. Y bueno, esperemos que sepan aprovecharlo y que funcionen. Para esto no vale hacer aquello de los centenarios. Centenario está muy bien para atraer la atención de la gente, pero la política cultural tiene que ser un día a día, en mi opinión. Tiene que ser un día a día y no cada 100 años. Los centenarios están muy bien, pero son cada 100 años. Es decir, hay que fomentar que los palacios no se caigan, hay que fomentar, enseñar al turista los edificios que están cerrados. En fin, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer los de Chinchilla, porque además ellos lo saben mejor que nadie. Y bueno, a ver. No, y para terminar, como dice el anuncio de la tele, bueno... Para terminar, dos cositas. Esta que yo he conseguido hacer es una historia local, pero no he querido hacer una historia localista. Yo quiero pasar del campanario de la iglesia, quiero ver un poco más allá. Una historia que tampoco me voy a conformar con ir a buscar a Hércules líbico, ni a la gloria, ni los momentos estelares de Chinchilla. Precisamente me interesan más, lo que pasa es que no siempre se puede, lo que pasa en los momentos en los que no pasa nada, es decir, entre momentos estelares. No voy a ponerme a cantar las grandezas, ni verdaderas ni falsas, porque hay más falsas que verdaderas muchas veces en las historias de pueblo. Ni voy a halagar a las autoridades, ni a las presentes ni a las pasadas, sino simplemente a poner en relación con la historia de España los hechos que han tenido lugar en Chinchilla. Y les puedo decir que yo he entendido mucho de la historia de España precisamente haciendo este libro de Chinchilla, porque el ver con nombres y apellidos y a vuelo rasante los fenómenos de alcance general, a mí por lo menos me han enseñado mucho. Lo he tenido que hacer, lógicamente, pues escarbando archivos, pero sobre todo también valiéndome mucho de muchas publicaciones anteriores que yo he procurado citar honradamente dentro de lo posible, porque en un libro tan apretado como este no es posible citar a todo el mundo. Pero en fin, yo sé que el plagio está de moda, pero he procurado no caer en el plagio. Y, por supuesto, es la mejor historia que yo he sabido hacer hasta el momento. No es una historia cerrada. Quiere decirse que si yo la tuviera que hacer ahora otra vez, todavía añadiría cosas o cambiaría cosas. Y me imagino que habrá gente que no esté de acuerdo o que piense que se puede mejorar. Y lleva razón, se puede mejorar. Es cuestión de meterse en el archivo y mejorarla. Muchas gracias.